programa Necesidades del Profeta con el pastor Melvin Carrasco, que nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Estamos abiertos a debate como la piedra de corona, la lucha al término, la seriedad de los 7 siglos. Puede suscribirse con nuestro canal Tabernáculo Zoe, tanto nuestro número de teléfono es más 58 0424 633 0482. Estaremos pasando al pastor que nos estará dando un saludo. Dios le bendiga, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dicen Hechos 4:12, ¿verdad? Que no ha dado a los hombres otro nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo en Efesios 1:21, dice que el nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros, nombre que es sobre todo nombre. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, venimos de una reunión de pastores donde Dios utilizó al hermano Livington Jiménez, que es el que lleva la enseñanza a los pastores, y bueno, estaba el hermano Sucra Macaro, Alexina Macaro, el hermano Juan José, el hermano Angel, mi persona, y bueno, y estaba el Señor con nosotros. Tocamos cosas profundas como la piedra de corona, el octavo día, la edad de la Odisea, y bueno, se desarrolló y damos gracias a Dios porque pudimos tener una reunión muy buena de pastores y se tocó, como dice el profeta, cosas profundas. Bueno, ahora el pastor Melvin Carrasco nos estará dando un análisis de los temas anteriores, ya que todo esto va entrelazado para seguir entendiendo todo lo que él nos vaya desarrollando a través de este momento que vamos a estar llevando. Bueno, como siempre hemos venido haciendo un análisis, ¿verdad?, de lo que es las 7 edades, ¿verdad?, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, como dice la introducción a las 7 edades, ¿verdad? El hermano Branham dice en la introducción de las 7 edades, dice que después de las edades vienen los sellos, después de los sellos viene la trompeta y después de la trompeta vienen las copas, y será ahí como una vela romana, como una explosión de una vela romana y sigue luz sobre luz. Y esto va paralelo y va entrelazado, ¿verdad? Tenemos las edades comienzan en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? La edad de Éfeso de 53 a 170, el mensajero fue el apóstol Pablo, ¿eh? Después viene la edad de Esmirna, Apocalipsis 2:8, ¿verdad? La edad de Esmirna, Apocalipsis 2:8. Del 170 al 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Esmirna, ¿verdad? La edad de Pérgamo, 312 al 606, el mensajero fue Martín. Apocalipsis 2:12, la edad de Pérgamo, ¿verdad? Apocalipsis DC, ¿verdad? La edad de Pérgamo, desde el 312 al 606, el mensajero fue Martín. Después viene la edad de Teatira, Apocalipsis 2:18, desde el 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. Después viene la edad de Sardis, Apocalipsis 3:1, desde el 1520 a 1750, el mensajero fue Martín Lutero. Después viene la edad de Filadelfia, Apocalipsis 3:7, ¿verdad? Vemos la edad de Filadelfia. Desde el 750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, Apocalipsis 3:14, ¿verdad? Desde 1906 a 1963. El mensajero fue William Mario Branham, ¿verdad? Escribe desde Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Escribe en la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces en Apocalipsis 1:16 dice: y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ya sabemos que la espada, ¿verdad?, es Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces vemos que siempre recordamos que la Biblia se lee de 3 maneras: se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo, como dice
en Mateo capítulo 11, verso 25, 26, ¿verdad? Dice: te alabo, Padre, creador de los cielos, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. ¿Quiénes son esos pequeñitos? Lucas 12, 32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Entonces vemos que, ¿verdad? Dios ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Apocalipsis 2.8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? El mensajero ahí, el ángel, fue Irineo. Después Apocalipsis 2.12, Pérgamo, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. Apocalipsis 2.18, la edad de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. Apocalipsis 3.1, la edad de Sardes, escribe al ángel de la iglesia en Sardes, Martín Lutero. Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. Y Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Marlowe Branham. 7 mensajeros, ¿verdad? En Apocalipsis 1.20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles y son las 7 estrellas, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años. Dios tiene los 2000 años lidiando con nosotros los gentiles en estos 2000 años espiritualmente, ¿verdad? Y después de las edades vienen los sellos, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel 12.4 dice: anda, Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Vemos en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Vemos el libro, dice que los 7 sellos, ¿verdad? Y el libro estaba sellado. Apocalipsis 5 dice: el libro estaba sellado por dentro y por fuera, ¿verdad? En Apocalipsis 8.1 hubo un silencio, y Dios abre, en Apocalipsis 8.1, Dios abre el 7º sello. En Apocalipsis 17 dice: vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Dios le da el libro abierto al 7º mensajero, que es el hermano William Marlowe Branham. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios reveló todos los misterios a través de un profeta. Amos 3.7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo capítulo 10, verso 41 dice: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Dios ha revelado todos los misterios. Dios ha enviado 7 mensajeros, 7 estrellas, simbolismo, ¿verdad? 7 ángeles, simbolismo, porque ya hoy son una realidad, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Hebreo capítulo 10, ¿verdad? Verso 1 dice: la ley siendo sombra de la gracia de los bienes, no la imagen misma, ¿ves? De los bienes venideros. Entonces, hoy es la realidad. Y después de las edades, como dijimos, vienen los sellos. Los sellos en Apocalipsis 6.1, el primer sello, el caballo blanco, ¿verdad? Ya sabemos que el caballo blanco ahí representa engaño. Dios lo combate. En Apocalipsis 4.7 tenemos las 4 unciones: la unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Marlowe Branham. 4 unciones ha enviado Dios, ¿verdad? En estos 2000 años, lidiando con los mensajeros, lidiando con un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Y el caballo blanco Dios lo combate con la unción de León, que fue el apóstol Pablo. Apocalipsis 6.3, el caballo rojo, Mermejo, que significa rojo, ¿verdad? Representa la política. Dios lo combate con la unción del becerro. Desde el 606 a 1520 la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes. El caballo rojo representa caballo política y representa persecución. Vemos que el Apocalipsis 6.5, vemos el tercer caballo, el caballo negro, representa la economía mundial, ¿verdad? Dios combate el caballo negro con la unción del hombre que fue Martín Lutero. Y Apocalipsis 6.7 tenemos el cuarto ser viviente, ¿verdad? El cuarto caballo, el caballo, la muerte. Dice que el caballo amarillo, el caballo blanco, engaño, el segundo sello, el caballo rojo, política, y el tercer sello, economía mundial, Apocalipsis 6.5, y el cuarto sello, la muerte, el árbol. Estos 3 caballos, estos 3 caballos, el cuarto caballo pasa a ser el caballo engaño, política y economía mundial, ¿ves? Y la muerte, el cuarto caballo. Y Dios combate
El cuarto caballo, la muerte, el arte, el infierno le sigue, ¿verdad? Dios lo combate con la unción del águila, ¿ves? Ahí están las cuatro unciones. El quinto sello, Apocalipsis 6:9, las almas bajo el altar, ¿verdad? Cuando en 1939, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío, vieron 6 millones de judíos muertos. ¿Ves? El genocidio judío. El quinto sello. El sexto sello, Apocalipsis 6:12, ¿verdad? La gran tribulación. El sexto sello es la gran tribulación y Dios a través de Moisés y Elías abre el sexto sello, ¿verdad? Entonces vemos que el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello es Apocalipsis 8:1, Apocalipsis 10:1 y 1 Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ya el Señor descendió en 1963 y reveló todos los misterios a través de un profeta, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces ahí está Dios, ¿verdad? En simplicidad, en humildad, mostrándole a su pueblo las 7 edades, los 7 sellos, y después de los 7 sellos vienen las siete trompetas. El hermano Braga dice en la fiesta de la trompeta, en los sellos, dice trompeta, Dios tiene 2000 años lidiando con disturbios y guerra, con disturbios políticos y guerra con Israel. Dios tiene estos 2000 años lidiando con Israel, con disturbios y guerra, ¿ves? Ahí está Dios lidiando con Israel naturalmente. Espiritualmente Dios tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Entonces la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, la segunda trompeta, Apocalipsis 8:8, la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10, la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, la quinta trompeta, Apocalipsis 9:1. Ahí se abre la quinta trompeta y el hermano Raja dice la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Ahí está la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, y la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Ahí está la séptima trompeta. Moisés y Elías representan la séptima trompeta. Viene Dios velado en 2 profetas para el pueblo de Israel. Ahí pasa Dios a lidiar espiritualmente, Dios pasa a lidiar con Israel, con los 144,000, como dicen Apocalipsis 7, ¿ves? 12,000 de cada tribu. Son 144,000 israelitas que van a ser salvos, ni más ni menos. En la actualidad hay 14 millones de israelitas, pero como dice Pablo en Romanos 11, no todo Israel son israelitas, ¿ves? Van a ser salvos 144,000, 12,000 de cada tribu. Y ahí vemos la trompeta, ¿verdad? La séptima trompeta, que es un sello, Elías va paralelo con el sexto sello, ¿ves? Aquí Dios en la séptima trompeta, Apocalipsis capítulo 11, verso 15, en la séptima trompeta entran 2 profetas en Israel, se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. En la séptima trompeta Dios está purgando la tierra, está purgando los 144,000 y está purgando las vírgenes faltas. En la séptima trompeta entra el tercer año. Apocalipsis 11:14 dice, aquí el primer año y el segundo año ya pasó. Ahora dice, y aquí pronto el tercer año, pronto la tercera guerra mundial ya empezó. Ahí está Rusia bombardeando Ucrania, ahí está el grupo Hamán peleando con Israel, ¿ves? Ahí está Dios lidiando con guerra y disturbios políticos y guerra con Israel, ¿ves? Ahí está regresando Noemí, figura de Israel, Ruth, figura de la novia, y vos, figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí está el grupo Hamán, el mismo espíritu que estaba allá en el capítulo 3, Hamán, allá era Hamán, planea un genocidio para matar y para destruir al pueblo de Israel, ¿ves? Aquí también se presenta ahorita en la actualidad, después de 2000 años, como dice en Oseas 6:2, ¿verdad? Dios dice, después de 2 días le daré vida, después de 2 días simbólicamente. Segunda carta de San Pedro 3:8 dice que para Dios un día son como 1000 años, ¿verdad? Y el Salmo 94 dice que para Dios un día es como el día de ayer que pasó. Entonces vemos que es simbolismo. Dios tiene 2000 años lidiando con Israel, con disturbio y guerra política. En Mateo 24:35 dice, aprender de la higuera cuando sus ramas están tiernas. O sea, el reloj profético de nosotros, los gentiles, es el Israel natural. Nosotros somos el Israel espiritual, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:11, ¿verdad? Que nosotros somos el Israel espiritual y allá está el Israel natural. ¿Cómo ha avanzado Israel
¿Cómo ha avanzado Israel natural? El único país que siembra papa, tomate, cebolla, flores en el desierto de Israel. Ha sacado el Google, ha sacado una cápsula que estudia todo el cuerpo humano, ha sacado una máquina que fabrica agua en el desierto, ¿verdad? ¿Cómo ha avanzado Israel? Israel es igual a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Irán, a la India, a Japón, a los países más poderosos del mundo. Israel es igual en ciencia, y Israel tiene científicos allá en el espacio, en la luna. ¿Ve? ¿Y qué de Israel espiritual? Proverbios 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. La ciencia ha avanzado, ¿ves? La ciencia ha avanzado. Entonces vemos las trompetas, Dios lidiando con Israel con guerra y disturbio político en estos 2000 años. ¿Ves? Ya han sonaron la quinta trompeta y sonó la sexta trompeta. Apocalipsis 9:1, la quinta trompeta. Apocalipsis 9:13, la sexta trompeta. ¿Y qué viene? La séptima trompeta. En la séptima trompeta entra el tercer año, Dios purga los 144.000, purga la tierra y está purgando las vírgenes faltos. En la séptima trompeta entran varios eventos, y en la séptima trompeta también entra Armagedón, de la tercera guerra mundial, en su plenitud, Entonces, después de las trompetas, ¿verdad? Que Dios lidiando con Israel en estos 2000 años con guerra, con disturbios políticos y guerra. Después de la trompeta vienen las copas. Apocalipsis 16:2, la primera copa. Apocalipsis 16:3, la segunda copa. Apocalipsis 16:4, la tercera copa. Apocalipsis 16:8, la cuarta copa. Apocalipsis 16:10, la quinta copa. Apocalipsis 16:12, la sexta copa. Apocalipsis 16, verso 17, la séptima copa. Las copas son ira, así lo dice. En el verso 16 dice copas de ira. Cada vez que estos 7 mensajeros traían un mensaje y lo rechazaban, Dios deja caer una copa temporal, Dios deja caer la ira. Mateo 24:7, guerra. Esas son las copas temporalmente derramadas. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, tsunamis, huracanes, volcanes. Todo lo que está aconteciendo en el mundo son las copas que Dios ha derramado temporalmente. Sabemos que las copas se derraman en su plenitud, es en Armagedón, ahí se derraman las copas, ¿verdad? Y en Apocalipsis 17:1 dice que aquí el séptimo ángel trae las copas, las copas, la plenitud de las copas la trae William Mario Branham. Apocalipsis 17:1 dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son aguas? Apocalipsis 17:15 dice: las aguas donde la gran ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbre y lenguas. Son países donde se sienta la gran ramera, que es la Iglesia Católica, es un simbolismo. ¿Ves? Entonces, después de las 7 copas, ¿verdad? Vienen los 7 truenos. ¿Qué son truenos? Los 7 truenos son voces. En Éxodo 20:18, cuando Dios estaba dictando los 10 mandamientos, dice que salía, la voz de Dios era como trueno, relámpago, ¿ves? Eso era ahí en Éxodo 20:18, ¿verdad? Entonces, para el mundo sigue siendo trueno. Para un pueblo, de Dios ha revelado los 7 truenos. Apocalipsis 10:3, ¿verdad? Dice los 7 truenos. Los 7 truenos, hermano Braja, dice son las 7. Los siete sellos revelados, ¿ve? Ahí están, que eran las voces de los 7 mensajeros, las 4 unciones en cada uno de los mensajeros. Ahí están los siete truenos que ya han sido revelados en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces ahí está Dios en simplicidad, en humildad, Dios hablándole a su pueblo, a sus hijos. Así como la ciencia ha venido aumentando, que el hermano Braga en el mensaje cuenta regresiva, páginas 5, 6 y 7, dice: a Lutero representó el caballo. 1520, el vehículo más veloz era el caballo, ¿verdad? 1520 a 1750. Después vino la edad de Filadelfia, que fue Juan Wesley, que son los metodistas, ¿ves? Lutero, la edad de Sardes, los luteranos. La edad de Filadelfia, los metodistas, ¿ves? Y la edad de la Odisea, los pentecostales, ¿ves? Juan Wesley representó el vehículo. Henry Ford saca el vehículo, ¿ves? Dios también trae a Juan Wesley y predica santidad. Lutero predicó Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, irá de fe en fe, de revelación en revelación. Entonces vemos que el hombre en 1520 usaba el caballo, pero 1750 Henry Ford saca vehículo. El hombre avanza, también Dios trae un avance y trae a Juan Wesley, ¿ve? Y Juan Wesley predica Hebreos 12:14, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces
Después vinieron la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo en 1906 en la calle Isusa, que eran los pentecostales que estaban llenos del Espíritu Santo en ese entonces, no los pentecostales mundanos que hay ahorita. Estamos hablando de los pentecostales en la calle Isusa en 1906, calle el bautismo del Espíritu Santo, y hablan en lengua y la restauración de los dones. ¿Ve? Pero Dios no se queda ahí. Dios trajo un profeta a la escena para restaurarse. El hermano las predicó la restauración de la novia, para restaurar un pueblo con percepción profética, un pueblo que lleguemos a la estatura de un varón perfecto espiritualmente. Entonces Dios ha traído a la escena, ¿verdad?, un crecimiento espiritual, un avance espiritual, ¿ve? Y ya estamos en la unción del águila, y águilas volando. Bueno, esperemos que este análisis, ¿verdad?, le ayude para lo que vamos a estar hablando en esta tarde con el favor de Dios y con mi hermana en Cristo, hermana Odalis Barra, ¿verdad? Mi hermana en lo espiritual y mi esposa en lo natural. Y hoy estamos cumpliendo 19 años casados por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, Dios nos bendiga y que el programa pueda ser de ayuda. Bueno, le damos gracias a nuestro pastor por el análisis, ya que es muy necesario, que se trata de los acontecimientos, de una revelación de acontecimientos que se han dado, que se están dando y que se van a dar hacia el futuro. Bueno, el tema que se va a estar desarrollando hoy se trata de los 3 atrios. Y la primera pregunta sería, ¿qué son atrios y qué representan? Bueno, los atrios, ¿verdad? Tenemos, para poder hablar de los 3 atrios, tenemos que hablar del templo, ¿verdad? En la antigüedad, en el libro de Éxodo, en el libro de Crónica, cuando Salomón construye el tabernáculo, se habla de los 3 atrios. Está el lugar, los atrios de afuera, ¿verdad?, que representa la carne del ser humano. Está el lugar santo, que representa la mente, y está el lugar santísimo, que representa el corazón. En el lugar santísimo nada más entraba el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, si vemos en Éxodo 26, ¿verdad?, y nos habla de ese tabernáculo, Éxodo capítulo 26, ¿verdad? Dice el tabernáculo, en Éxodo, verso 33, dice: y pondrás el velo debajo de los cochetes y meterás allí del velo adentro del arca del testimonio. Aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Ve? Dice: y pondrás el propitorio sobre el arca del testimonio, el lugar santísimo, y pondrá la mesa fuera del velo y del candelero enfrente de la mesa al lado del sur del tabernáculo, y pondrá la mesa al lado del norte. ¿Ve? Ahí vemos, dice el verso 36, y se hará para la puerta del tabernáculo una cortina azul púrpura, cornecí y lino cosido, obra de recamador. Bueno, aquí lo que vemos es el tabernáculo en la antigüedad, ¿verdad? Esta era una figura del verdadero tabernáculo que venía a la tierra, ¿verdad? El verdadero tabernáculo aquí, que donde Dios iba a habitar, era nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pero Dios se creó una cédula, Dios se creó un tabernáculo llamado Jesucristo. Hebreo 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces vemos que aquí en Crónica, creo que está en Primera de Crónica, ¿verdad? Dice que, Primera de Crónica, perdón, segundo libro de Crónica, capítulo 3, ¿verdad? Dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. El lugar que David había preparado era de Orná, Jebuseo. Bueno, lo que quiero ver es que estos tabernáculos que Salomón en Éxodo 26, ¿verdad?, es una figura del verdadero tabernáculo. ¿Ven? Ese tabernáculo era nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 3:1 dice: vendrá Jehová súbitamente a su templo. ¿Ven? Dios se creó un tabernáculo, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de la gracia, ¿ves?, de los bienes venideros, no la imagen misma, era una figura, era una sombra, la ley era una sombra, ¿ves?, la gracia era una realidad de ese tabernáculo. Ahora, para que nosotros podamos entender y ver ese tabernáculo, ¿verdad?, vamos a buscar aquí, de Nehemías también habla de ese tabernáculo, pero vamos a buscar Malaquías
La Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Ese mensajero era Juan el Bautista, ¿verdad? Ese mensajero era Juan el Bautista, figura del hermano William Mario Branham también dice: el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si leemos aquí San Juan capítulo 2, verso 19, el mismo Señor Jesucristo dice que Él es ese templo, ¿ves? Dice San Juan capítulo 2, verso 19, dice: respondiendo Jesús le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20, dijeron San Juan 2, 19, San Juan 2, 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras, la palabra que Jesús había dicho. Aquí nos damos cuenta que el templo, el tabernáculo donde Dios venía a morar, era Jesucristo, era Jesús. ¿Ves? Jesucristo ya era ungido de Dios, ¿no? Pero era Jesús. Entonces en Hebreos 10:5 dice: Dios se apropió un cuerpo, Dios hizo un tabernáculo, ¿verdad? En Hebreos 5:9 dice que Dios lo perfeccionó, ¿ves? Entonces Jesús, no, como dicen muchos hermanos, no, Jesús era Dios desde que nació, no, Jesús no era Dios desde que nació, porque si hubiera sido Dios, Dios no lo hubiera perfeccionado. En Lucas 2:52, ¿verdad? Dice que Jesús crecía en sabiduría y favor con los hombres. O sea que si hubiera sido Dios desde que nació, no hubiera crecido en sabiduría, porque Dios es la plenitud de la sabiduría. Mateo 5:48 dice: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces en Hebreos 5:9 Dios no lo hubiera perfeccionado. Ahora, ahí está el verdadero tabernáculo, ¿ves? Una sombra, ya era una sombra, como dice en Hebreos 10:1, ¿verdad? El apóstol Pablo. Aquí cuando Jesús vino a la tierra es una realidad. Él era el verdadero templo donde el Dios de la gloria venía a morar, ¿ves? Y ese templo representaba los 3 atrios, ¿ves? El lugar santo, el lugar santísimo, y los atrios de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. La próxima pregunta sería: ¿la tierra también tiene sus 3 atrios? Sí, la tierra representa un cuerpo también, ¿verdad? Y la tierra representa esos 3 atrios, porque cuando en los tiempos de Noé, ¿ves? Dios justificó la tierra, la bautizó en agua, ¿ves? Justificación. Romanos 1:17, ¿verdad? Justo por la fe mirá, justificación. Y cuando en los tiempos del Señor Jesucristo, Dios la santificó. 2000 años después de Noé, viene el Señor Jesucristo y santifica la tierra con su sangre. Y ahora la tierra está esperando el lugar santísimo, porque esta tierra está esperando el juego, ¿ves? El lugar santísimo representa el Espíritu Santo. Malaquías 4:1 dice: viene el día ardiente como un horno. Segunda carta de San Pedro, ¿verdad? 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. Ahí entra la tercera etapa también para la tierra, ¿ves? Y entra la tercera etapa para nosotros también, porque nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Pablo, aquí en primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, si no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí mismo el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 6:19 también nos habla de ese templo. 1 Corintios 6:19 dice: y no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. ¿Ves? Y aquí mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? En segunda de Corintios 6:16, segunda de Corintios 6:16 también nos habla de ese templo. Segunda de Corintios 6:16 dice:
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios, como dijo Dios. Entonces, nosotros también, el ser humano, ¿verdad?, representa ese templo. Nosotros somos justificados, santificados y tenemos que obtener el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no contristéis, no pongáis triste al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. ¿Quiénes de esos mensajeros representaron también los tres ángeles? El hermano Braz explica muy bien, dice que Martín Lutero predicó justificación. Martín Lutero predicó justificación, Wesley predicó santificación y los pentecostales trajeron el bautismo del Espíritu Santo. Dios, ¿verdad?, a través de un profeta trajo el bautismo del Espíritu Santo. Para poder ir al rapto es necesario entrar en el lugar santuario. En el lugar santísimo. Bueno, en el tiempo que estamos viviendo, el lugar santísimo es el corazón. Vamos a la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos tres cuerpos: cuerpo teofánico, cuerpo espíritu, cuerpo glorificado, que es un cuerpo espíritu también, cuerpo terrestre, que es este cuerpo. En este cuerpo nosotros tenemos 5 sentidos. Tenemos el oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Son muy buenos estos 5 sentidos. Pero estos 5 sentidos no nos pueden llevar al cielo. Estos son 5 sentidos para que nosotros escudriñemos, para que nosotros oímos la palabra de Dios, como dice Mateo 13:13, ¿verdad? En todas las edades digo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice: que tenga oído, oiga. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 22 dice: que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír. Mateo 13:13, oír es entender. Y en las edades, en los sellos, Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 6:3, 6:4 y Apocalipsis 6:5 hasta el cuarto sello, él dijo: ven y mira, ven y mira. ¿Qué es oír? ¿Y qué es ver espiritualmente? Entender. Mateo 13:13 dice: viendo no ven, y viendo no ven, y oyendo no oyen. ¿Ve? O sea, que oír y ver es entender espiritualmente. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que aquí oír y entender, oír y ver es entender. ¿Ves? Entonces vemos que en Isaías 45:22 dice: mirar a mí todos los términos de la tierra y se salvo, porque no hay otro Dios. Mirar aquí en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Mateo 4:4 dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay un oído natural y hay un oído espiritual. Hay una vista natural, hay una vista espiritual. Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea que estos oídos espirituales y ojos espirituales no son de ahorita, son desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, Pablo dice: nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. En Hechos capítulo 13, verso 48 dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ni más ni menos. O sea que el oído aquí desde antes de la fundación del mundo y la vista desde antes de la fundación del mundo. Y por eso le tenemos la unción del águila. El que no tenga la unción del águila no puede ver lo que está aconteciendo Dios haciendo las cosas espirituales y lo que está aconteciendo natural. O sea, el engaño que hay en el mundo, la política, la economía mundial, porque el mundo está engañado, como dice Apocalipsis 12:9, que el mundo entero está engañado. ¿Por qué? Porque la gente dice: no, el país más rico del mundo es Estados Unidos. No, Estados Unidos es el país más pobre del mundo. Estados Unidos está financiado por Roma. Esa sí tiene toda la riqueza del mundo. ¿En cuál de los tres atrios se podría decir que se obtiene el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, ¿verdad? Como le estoy explicando, hay tres cuerpos, hay 2 cuerpos en lo espiritual y un cuerpo en lo terrenal, ¿verdad? El atrio, como dice, vamos ahí a la raíz, ¿verdad? Siempre le recordamos que Génesis significa principio, creación, principio, origen, significa semilla y significa fe. Génesis, ¿ves? En Génesis 1:11 dice: produzca cada árbol según su género, ¿verdad? En Génesis 2:9 dice: el árbol de vida es Jesucristo. Y dice: el árbol de la ciencia del bien y el mal es el diablo. Son simbolismo de Génesis.
y según esos árboles tienen semilla, ¿verdad? Y cada semilla va a dar según su género. En Mateo 13:24 vemos el trigo y la cizaña, ¿verdad? Vemos esas dos semillas desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa cosecha, significa fe y significa el tiempo del fin. Apocalipsis 14:18 dice: mete tus agudas porque las uvas están maduras. O sea que Génesis es la cosecha y Apocalipsis es el fin. Entonces, Job 25:6, ¿verdad? En la vida natural, el hombre es un gusano. Sabemos que los médicos le llaman espermatozoide, ¿verdad? Entonces vemos que ese hombre entra un gusano en la matriz de la mujer, ¿verdad? Y no se queda gusano, pasa a ser un cigoto, un embrión y un feto. Si nosotros vemos, en el ser humano también están esas tres causas. Está el atrio, la carne, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ves? Justificación, cuando una mujer va a dar luz, ¿verdad? Ella rompe fuente, ¿ves? Justificación. Cuando una mujer ya empieza a romper la fuente, ya no se queda botando agua nada más, pasa a botar sangre, que eso representa santificación, ¿ves? Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando el niño nace, ya no se le dice un feto, se le dice un recién nacido, un bebé, ¿ves? Pero no se queda toda la etapa ahí de recién nacido, ¿verdad? Sabemos que recién nacido nacen a veces con pelo y empiezan a botar pelo, ¿ves? Hay una etapa ahí de recién nacido. Después pasan a niños, ya cuando pasan a niños ya empiezan a mudar, hay otra etapa, empiezan a mudar los dientes, las muelitas, ¿ves? Hay un cambio. Y no se quedan toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente, hay un cambio de rostro, hay un cambio de crecimiento, ¿ves? Y ya no se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto y después pasa a ser un anciano, ¿ves? Entonces ahí también Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado sin sabores. En San Juan 3, el Señor hablando con Nicodemo, él habla del nacimiento espiritual y Nicodemo le habla del nacimiento natural. Y él le dice a Nicodemo en San Juan 3, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua representa la palabra y el espíritu. San Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos que el ser humano tiene tres etapas para nacer. Y hay tres etapas: está el lugar santo, los atrios de afuera, el lugar justificación, cuando la mujer empieza a botar agua, justificación, ¿ves? Está rompiendo fuente. Cuando la mujer ya va a dar luz, empieza a botar sangre, santificación. Y cuando el niño nace, eso representa el bautismo del Espíritu Santo. Hay tres etapas hay tres etapas para el ser humano, hay tres etapas para la tierra. Ya la tierra tiene dos etapas, que fue cuando no es justificación. Cuando el Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo, Dios santificó la tierra, el mundo, ¿ves? Así también este cuerpo, todos los elementos que tiene la tierra los tiene este cuerpo humano. Tenemos calcio, potasio, hierro, todo eso lo tiene la tierra. Y somos 70% agua. Y el mundo es 70% agua, ¿ves? O sea que todo es, Dios hizo toda la perfección. Este cuerpo representa la tierra. Génesis 3:19, Dios dijo: del polvo eres y al polvo volverás. ¿Ves? Pero nosotros cuando nuestra alma sale de aquí, porque el alma está en el lugar santísimo. El alma del hombre o de la mujer está en el lugar santísimo, en el corazón. Proverbio 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, para nosotros poder entender el tiempo que se está viviendo, tenemos que entrar en el lugar santísimo. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 27, ¿verdad? El velo se rasga de arriba abajo, ¿ves? De arriba abajo, porque ahora todos podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Y quién es el lugar santísimo? El Espíritu Santo. Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Los únicos que pueden obtener el nuevo nacimiento son los que tienen la unción del águila. Los únicos que pueden ver el lugar santísimo son los que tienen la unción del águila para este tiempo, porque Martín Lutero predicó: el justo por la fe vivirá. Y en el tiempo de Martín Lutero, todos los que creyeron el mensaje de Martín Lutero fueron salvos. Todos los que creyeron el mensaje de Juan Wesley: sin santidad nadie verá al Señor, fueron salvos. Y todos los que creyeron el mensaje de los pentecostales en la calle de Susa fueron salvos. Pero hoy Dios trajo un profeta de escena y trajo la unción del águila, y esa unción del águila pasa al ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro maestro, dice: Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos, al cuerpo, dice Pablo, al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la novia. Somos un cuerpo místico.
Y en ese cuerpo místico para este tiempo tienen que estar los tres atrios: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. El profeta dice, Judas fue justificado y fue santificado, pero Judas no pudo tener el bautismo del Espíritu Santo, no llegó a Pentecostés, ¿entiendes? Entonces los apóstoles, ellos tenían el Espíritu Santo en dones, ¿ves? Como hay muchas iglesias ahorita que tienen el Espíritu Santo, pero es en dones, nacen con esos dones de hacer milagros, de ayudar, todos esos son dones, ¿ves? Los apóstoles, cuando el Señor estaba aquí, ellos tenían el Espíritu Santo, era el poder, el dones, pero no tenían revelación. Si ellos después de Pentecostés, ¿verdad?, que obtuvieron la revelación, ellos dieron la vida por el Señor Jesucristo. Si Pedro ha tenido la revelación, Pedro no fuera negado al Señor Jesucristo, porque lo que nos hace lo que nos hace el convencimiento, que damos la vida por el Señor, es cuando entramos en el lugar santísimo, cuando tenemos revelación. Mateo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y Pedro tuvo una revelación, pero ellos tenían el poder, tenían el conocimiento y tenían el poder del Espíritu Santo, pero no tenían revelación. Porque si ellos han tenido revelación, Pedro no niega al Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro después de Pentecostés no negó al Señor Jesucristo, sino que murió y dijo, no soy digno de morir como mi maestro? Y a Pedro lo decapitaron, murió en una cruz de cabeza para abajo, porque él tenía la revelación. Cuando nosotros estamos ciertos de Dios, como la viuda de Sarepta de Sidón, ¿verdad?, como muchos hombres de la Biblia que estaban ciertos de Dios, es cuando estamos en el lugar santísimo. De resto podemos estar en justificación o santificación, que el hermano Granja lo identifica también con un vaso. Cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, Dios nos escoge, pasamos al lugar, los atrios de afuera, es cuando sentamos al Señor, ¿ves? Estamos en los atrios de afuera. Cuando entramos en el lugar santo, Dios nos santifica, Dios nos agarra el vaso y Dios lava ese vaso, lo limpia. Pero ese vaso tiene que ser lleno de aceite, porque lo pueden llenar de ron, lo pueden llenar de whisky, lo pueden llenar de agua de cloaca, lo pueden llenar de agua sucia, pero ese vaso tiene que estar lleno de aceite. Mateo 25:1 dice, habían 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 que tenían aceite y 5 insensatas que no tenían aceite. Entonces, cuando entramos en el lugar santísimo, es cuando estamos llenos de aceite. El Salmo 23, el rey David dice, mi copa está rebosada ¿de qué? De aceite. Nosotros somos simbolismo. Segunda de Timoteo 2:20 dice, hay vaso de honra y vaso de deshonra. Bueno, ya que estamos entendiendo y viendo que el lugar de tercer atrio es el lugar santísimo, ¿se puede ir a la vida eterna estando en el primer o segundo atrio? ¿O es necesario llegar al tercer atrio? Es necesario llegar al tercer atrio, porque, como te digo, Martín Lutero predicó el justo por la fe vivirá, y fueron salvos en su tiempo. Wesley predicó santidad y fueron salvos en su tiempo. Pero ahorita tenemos que obtener el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, ¿ves? ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el lugar santísimo. No podemos estar en los atrios de afuera, ni podemos entrar en el lugar santo que representa la mente, ¿ves? La batalla jamás peleada es en la mente, ¿ves? Hay muchos hermanos que tienen el Espíritu Santo en el atrio de afuera, en la carne, y se les paran los pelos y hablan en lengua y brincan y saltan, ¿ves? Es emoción. Ahí en la carne tenemos emoción y tenemos fanatismo, espíritu de fanatismo, y tenemos espíritu de error, que eso es lo que hay ahorita, ¿ves? La gente se revuelca, habla en lengua, salta, brinca, pero todavía siguen maldiciendo, todavía son malucos, todavía hacen cosas peor que un mundano, ¿ves? Ahí todavía ellos están justificados y son cristianos, pero viven peor que el mismo diablo, ¿ves? Justificación. Dios los santifica, pero todavía no son salvos, porque Judas llegó hasta la santificación. Judas no llegó a Pentecostés, que fue cuando cayó el Espíritu Santo. Ahí Judas no llegó, ¿ves? Y en el tiempo presente tenemos los únicos que pueden llegar al lugar santísimo son los que tienen la unción del águila, ¿ves? Dios, a través del hermano Braja, el primero que trajo la unción del águila fue el hermano William Mario Braja, ¿ves? Y esa unción se la pasó al ministerio quíntuple. Y en este tiempo que no tenga la unción del águila, no va a poder ver, no va a poder entender. En el mensaje tenemos a los brahamistas, tenemos a los cinteros, tenemos a los William Soto Santiago, tenemos a Félix Cocú, tenemos los que creen que están poniendo al hermano José Braja, sucesor del hermano Braja. No, aquí la Biblia habla de 7 mensajeros, no entra un octavo mensajero terrenal. El octavo desciende en 1963, aparece en la revista Life, aparece en Cosas Misteriosas de Estados Unidos y apareció cuando el panorama existía aquí en Venezuela y alrededor del mundo salió el rostro de nuestro Señor Jesucristo, 1963, ¿ves?
Él nuevamente desciende, ¿ves? ¿Para qué? Para perfeccionar, para llevar a un pueblo a la estatura de un varón perfecto. Así como natural, el ser humano no se queda un gusano, como dice en Job 25:6, que somos gusanos, hijos de gusanos, y nuestros hijos son gusanos. Ese gusano no se queda ahí. Ese gusano, en segunda de carta de San Pedro 1:5, Pedro dice: añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. 7 escalones, pero siempre dejan la piedra de corona por fuera, que salía el 8º escalón. Y la piedra de corona no es William Soto Santiago, no es Félix Cocú, no es José Braja, no es Palmucé de Perú, no. La piedra de corona es nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:11 dice: es que la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Qué representa la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tiene que estar la piedra de corona hoy? En el corazón del hombre, no aquí a la estatura de un varón perfecto, no en el gráfico, no, tiene que estar en nuestro corazón. El Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor desciende en 1963 no para entrar en justificación y santificación, es para entrar en el lugar santísimo, en el corazón del hombre o de la mujer. Efesios 4:30, no contristeis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. Segunda de Corintios 5:17, Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea que cuando nosotros, el primer epístola de San Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El cloro que Dios trajo a la tierra, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos justificados y santificados, pero tenemos que tener el Espíritu Santo en el lugar santísimo, que es el corazón, el templo que Dios se crió para venir a la tierra, porque Dios, como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios se crió un tabernáculo, y ese tabernáculo se llamó Jesús. Ahí vino el Dios de la gloria moral. Por eso en San Juan 14:9, Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? No creo que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino mi Padre que mora en mí. O sea, Dios, como Dios no podía venir a morir en una cruz, porque Dios es un espíritu. En Génesis 1:2 dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, dijo: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario. Hay mucha gente que lo adora en espíritu, pero no en verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Romanos capítulo 3, verso 4 dice: hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Proverbios 35:6 dice: no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22:18-19 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que el que le quito le ponga no es que va a ser condenado, ya está condenado. ¿Por qué? Porque le ha quitado y le ha puesto a la palabra de Dios. Y Dios trajo un profeta, ¿para qué? Para llevarnos a la estatura de un varón perfecto, a la piedra de corona, ¿ves? Para mostrarnos el séptimo sello, las trompetas, las copas, los truenos. Eso es lo que Dios está haciendo. Así como el hombre, lo natural, ha venido avanzando, ¿ves? Así el hombre espiritual. Hoy la ciencia ha avanzado. Hoy tenemos teléfono, tenemos computadora, tenemos GPS, tenemos el hombre viaja a la luna. ¿Qué del hombre espiritual? Se ha estancado. Proverbios 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios trajo un profeta, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos espiritualmente. También eso de los tercer atrio, también es una predestinación llegar al tercer atrio. Es decir, como que no venía diciendo que Buda llegó justificación, santificación, pero no pudo llegar. Así hay muchos cristianos aún de este mensaje que no van a poder llegar al tercer atrio. Ese es correcto. El hermano Branham predicó las 3 clases creyentes. Dice: el incrédulo oye y se va. El incrédulo, dice el profeta, el hermano facturado. El hermano Branham lo compara con Judas Iscariote, hermano facturado. Y el creyente, ese va a creer desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el que va a entrar en el lugar santísimo. Pero ahorita en la actualidad hay muchos hermanos mensajes que están en justificación y santificación,
pero no han entrado en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no pueden ver la piel de corona, no pueden ver que la edad de Odisea terminó, no pueden ver el séptimo sello, no pueden ver las trompetas, las copas, los truenos, no lo pueden ver. Esto es único y exclusivamente para un pueblo con percepción profética, es único y exclusivamente para los que han entrado en el lugar santísimo, y es único y exclusivamente para los que tengan la unción del águila, que la unción del águila no te lo puede dar el apóstol, no te lo puede dar el profeta, no te lo puede dar el evangelista, el pastor ni el maestro. Eso nada más lo da es Dios. Por eso que la revelación en 1 Corintios 2:9, Pablo dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman, ¿verdad? Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas es que la edad de los Odisea terminó, el séptimo sello ha sido revelado, tenemos las trompetas para Israel, tenemos las copas y tenemos los 7 truenos. Esas son cosas grandes y ocultas que Dios reservó para su pueblo, que Dios se las revela única y exclusivamente que esté en el lugar santísimo, ¿ves? No en los atrios de afuera, ¿ves? Que representa la carne, no en la mente que representa el lugar santo, sino en el lugar santísimo que representa el corazón. Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo dice: el Dios de paz os santifique vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿ves? Ahí están 3 cuerpos que empezando mencionamos, ¿ves? Y que nosotros tenemos que estar en el lugar santísimo para obtener el cuerpo teofánico y para tener el cuerpo glorificado. Entonces, podríamos decir que también el lugar santísimo, cuando ya estamos en ese lugar, es cuando Dios nos ha mostrado todo lo que Él ha venido trayendo, estas revelaciones que cada día podemos entender por su misericordia, y que acontecimientos que ya pueden venir a su fin para Dios es lo que estamos viendo a través de llegar al lugar santísimo. Sí, correcto. Un profeta ve 3 cosas: un profeta ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Son 3 cosas que un profeta ve. Y esa unción del águila pasa al ministerio quinto. Y el ministerio quíntuple también ve 3 cosas. El ministerio quíntuple ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Es como dijo el hermano Braja: la gente cree lo que Dios hizo y la gente cree lo que Dios va a hacer, pero la gente no cree lo que Dios está haciendo. Y ahí en el mundo falla en ver lo que Dios está haciendo. Entonces Dios, ¿verdad? Como dijimos, el mundo también ha pasado por 2 etapas: justificación en los tiempos de santificación, cuando vino el Señor Jesucristo, pero viene Malaquías 4:1 y viene segunda de Pedro 3:7. Malaquías 4:1 viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán en tope en aquel día, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 3:7 dice que el mundo, el cielo que está y la tierra están guardados para el fuego. Dios va a purificar esta tierra en candela, y es el bautismo del Espíritu Santo para la tierra. Y así como Dios purifica la tierra, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo en el lugar santísimo, Dios no nos va a purificar, porque de justificación a santificación estamos perdidos. Pues Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán: Señor, no predique en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo. Y yo le voy a decir: apartado de mí, obrador de iniquidad, nunca los conocí. En Marcos 7:6 él dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. En Lucas 6:46 él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no obedecéis mi palabra? Todo ser humano tenemos que dar cuenta a Dios, hermanos cristianos, de por qué le llamamos Señor, Señor, y no obedecemos su palabra. O sea que la Iglesia Católica invalida la palabra de Dios, la denominación invalida la palabra de Dios, y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios, pero tiene que ser así, porque en el mensaje también están 3 clases de creyentes. Los ungidos en el tiempo del fin están dentro del mensaje. Mateo 24:24 dice: engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. La novia no puede ser engañada, porque la novia es la palabra. ¿Ve? Ella cree en la palabra, la novia se alimenta de la palabra y de la palabra pura. En cada uno de los tiempos de las edades de los mensajeros, también Dios sacó un pueblo que lo llevó al lugar santísimo. Sí, todo el que oyó el mensaje de Pablo pasó por el lugar santísimo. ¿Ve? Todo Irineo, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Raja, Dios lo llevaba al lugar santísimo. El lugar santísimo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo 12:14 y sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que cada uno de los mensajeros predicó un mensaje, y el que oyó ese mensaje, ese mensaje que oyó a Pablo fue salvo. El que oyó, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Pero en el tiempo del fin, Dios está hablando de las tres: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ahorita en la actualidad tenemos que estar en el lugar santísimo. Judá fue justificado y fue santificado, pero Judas no llegó a Pentecostés. Hace mucho ahorita del mensaje que están en el mensaje, creen en el mensaje, creen que Dios es un profeta, creen en la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, creen en la unidad de Dios, creen, pero cuando tú le hablas de doctrina profunda, ellos se escandalizan, se ofenden. ¿Por qué? Porque están en el lugar, están justificados o están santificados, no han entrado en el lugar santísimo, que es cuando Dios empieza a mostrar las profundidades, es cuando Dios rasgó el velo. Ese velo fue rasgado, el Señor era la figura de ese velo. Allá en la cruz, en San Juan 19:34, hay un soldado rasgó ese velo, ese templo, para que todos entráramos al lugar santísimo. De ahí, del costado de la costilla, sale la novia, igual que el primer Adán. ¿Ve? En el primer Adán, en Génesis 2:21, 2:22 y 2:23, Dios le presentó esa novia a su hijo. ¿Ve? Y Adán dijo esto, no dijo esta, dijo esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona. En Génesis 5:2 dice, y ambos se llamaban Adán. ¿Ve? Cuando Dios decía Adán, salía Adán masculino y Adán femenino, figura de Jesucristo y de la novia. La mujer de Génesis hasta Apocalipsis representa la novia de Jesucristo. Las mujeres malas representan la Iglesia Católica, Apocalipsis 17:5, la gran ramera. ¿Ve? La madre, que es una madre, que son ellas hijas, que son las hijas metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigo de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Ahí está la madre y ahí están las hijas. Y muchos de estos mensajes se han desviado de lo que Dios ha traído a través de un profeta. Ahí están los cisteros, están los de Willar Soto Santiago, están los de Félix Copú, están los de Moisés, están los que se están poniendo al hermano José Braja como el sucesor del hermano Braja. No, la Biblia habla de 7 mensajeros, vindicados, Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 1:20, 7 estrellas. ¿Ves? Siempre el octavo es el Señor Jesucristo, y desciende en Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte. La fotografía número 8 es el mismo Señor Jesucristo. No entra un octavo mensajero terrenal. El que se ponga ahí, Dios lo va a condenar. ¿Por qué? Porque no hay un octavo mensajero terrenal. Después de las 7 edades, cada mensajero trajo un mensaje singular. ¿Ves? Se lo predicaba el ministerio quíntuple y pasaba a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para un pueblo con percepción profética. Las personas que van a ser, que vamos a ser raptadas, que son personas que sabemos que por lo que viene hablando están en el lugar santísimo. ¿Qué va a pasar con esas personas que no se van a poder ir al rapto? Bueno, el hermano Braja habla del remanente que se queda, ¿verdad? Habla de las vírgenes fatos que también se quedan, que son buenos, eso es lo que estamos hablando, ¿ves? Ahí también están las vírgenes fatuas y está el remanente, pero lógicamente también en el mensaje está el manufacturado y está el incrédulo y está el manufacturado. ¿Entiendes? Hay un ministerio quíntuple verdadero y hay un ministerio quíntuple falso, ¿entiendes? Entonces eso viene de allá, desde Génesis, porque ¿qué hace la diferencia? La revelación. En Génesis 4, ¿por qué Génesis 4, capítulo 3 y 4? Porque Caín mata a Abel, porque Caín no tuvo revelación y Abel tuvo revelación, porque sabemos que Abel tuvo revelación. Hebreos 11:4 dice por fe. ¿Qué es fe, hermano? Ahora dice fe es revelación. Por fe Abel agradó a Dios, mientras que Caín no tuvo revelación. Y Caín, ¿verdad? Caín mató a Abel por rabia, por odio. ¿Ves? Así también muchos ahorita matan espiritualmente, matan al hermano porque no pueden ver lo que Dios le está mostrando a un pueblo con percepción profética. ¿Ves? Igual que Judas. ¿Por qué Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo? Porque tenía rabia, porque no tuvo revelación, y Judas lo entrega para que lo maten. Hace mucho ahorita el que está en justificación y santificación odia al que ha entrado al lugar santísimo. El que tiene revelación odia. Los escribas, los fariseos odiaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el templo, Él era donde Dios venía a morar. ¿Ves? Por eso en San Juan 10:33 Él dice que los judíos, los escribas, los fariseos dijeron: te vamos a apedrear, porque tú siendo hombre te hace Dios. No era al revés, siendo Dios se hizo hombre. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué era el verbo? La palabra. En Juan 1:14 dice: aquel verbo y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 2:14 dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, así como el Dios de la gloria moró en un tabernáculo llamado Jesucristo,
hoy está morando en un cuerpo místico, como dice en Efesios 4:12 y como dice en Efesios 4:16, que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo místico es un cuerpo misterio, ¿ven? Pero ese cuerpo no se quedó niño como lo tienen los católicos, como lo tienen muchas iglesias, el niño Jesús. Hoy en diciembre, ¿verdad? Ahorita en diciembre le cantan al niño Jesús, alaban al niño Jesús, pero no ven el hombre que no se quedó niño, creció y él llegó a 33 años. Los que no lo tienen en el pesebre, lo tienen en una cruz. No, él ni está ni en el pesebre ni está en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó. Y no está en la tumba tampoco porque dejó la tumba vacía. Y él vive hoy en un pueblo. Él habita hoy en un pueblo como allá en Romanos capítulo 9. Saulo, no Pablo, sino Saulo perseguía al pueblo de Dios. Y Jesús se le presentó, ¿verdad?, camino a Damasco. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús directamente, Pablo perseguía a los seguidores de Jesús. Y hoy Jesús está en un cuerpo igualito allá cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Igualito Dios hoy está en un pueblo, en una manada pequeña, Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Dios está cuidando de su pueblo, de sus hijos, que los que están en el lugar santísimo, no en los atrios de afuera ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. El velo se abrió, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ver, para que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad? Y en segunda de Corintios capítulo 3, él siendo Dios Dios es la palabra, Juan 1:1, ¿ves? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él siendo Dios y siendo la palabra se hizo carne. Ahora nosotros siendo carne tenemos que llegar a ser palabra. Como dijo en 2 Corintios Pablo, capítulo 3, verso dice, somos carta leída, expedida por todos los hombres, no escrita en piedra ni con tinta, sino con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llegar a hacer esa palabra, y si nosotros tenemos la palabra para el tiempo presente, estamos en el lugar santísimo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios siendo palabra se hizo carne, y la novia siendo carne tiene que llegar a ser palabra. Bueno, podemos darle gracias a Dios porque, como dice nuestro pastor, que al ver esta revelación tan grande, todo esto, este crecimiento que Dios nos ha dado, es porque Dios nos ha llevado al lugar santísimo, porque como decía el pastor, para que usted pueda ver esta revelación y entenderla, tiene que estar en el lugar santísimo. Le damos gracias a Dios en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, y vamos a pasar a nuestro pastor que nos está dando también unas palabras. Bueno, siempre lo hacemos con el propósito de ayudar, ¿verdad?, a esa manada pequeña, no para multitudes. Esto nada más lo van a escuchar los que tengan oído y ojos espirituales, no desde ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Es un pueblo con percepción profética, y Dios ha prometido 5 veces por el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:15, ¿verdad? Desde el verso 12 vemos ahí la segunda vez en Eliseo, ¿verdad?, que da la porción. ¿Ve? Eliseo figura la novia, estamos esperando esa doble porción. ¿Ve? Ahí vemos la segunda vez, segunda de Reyes 2:15, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo la segunda vez. La tercera vez que vino, en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Mateo capítulo 17, verso 11, de Jesús dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. William Mario Brange. Y el verso 12 dice que a la verdad Elías vino y no le conocieron, Juan el Bautista. En Lucas 1:17 dice la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Dios manifestado en un profeta. En Ezequiel él le dijo hijo de hombre, Daniel hijo de hombre. En muchas partes de la Biblia dice a los profetas los llamó hijo de hombre, ¿verdad? En Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia, lo dice, escribe al ángel ahí era William Mario Brange, ¿verdad? En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de tu pecado, William Mario Brange. O sea, Apocalipsis 17, sino que nos diga de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios, William Mario Brange. O sea, que el hermano Brange aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Ahí está Dios, ¿verdad? La cuarta vez, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Lucas 17:30, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9, y así sucesivamente. Los 7 ángeles eran los 7 mensajeros, ¿verdad? Que Dios está derramando las copas de ira.
y los 7 truenos, los 7 mensajeros. ¿Ve? Entonces la quinta vez que viene el espíritu de Elías viene en Apocalipsis 11:6. Dice que convirtió el agua en sangre, Moisés, y el que cerró los cielos por 3 años y medio, el profeta Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel. Ahí pasa Dios a lidiar con los 144,000 israelitas. Para un pueblo, Dios hoy tiene 2000 años lidiando con nosotros los gentiles. Dios deja a los gentiles y pasa a lidiar pasa Moisés y Elías a lidiar con Israel espiritualmente. Ahorita Dios todavía está lidiando con Israel naturalmente, está lidiando con Israel con disturbios y guerra, disturbios políticos y guerra. Bueno, hermano, les damos las gracias por el tiempo que nos están dedicando para escuchar la palabra de Dios, ya que es palabra nuestra. En este año 2023, que ya va a culminar mañana, Dios mediante, le damos gracias a Dios por cada uno de esos programas que Dios nos permite, su revelación, el conocimiento, que sigamos pidiendo a Dios para el próximo año, nos siga dando esa revelación, que es el tesoro más grande, el oro más grande que nos puede dar a cada uno de nosotros. Para un próximo programa, Dios mediante, Pastor. Bueno, igualmente, ¿verdad? Le voy a decir, como dijo el hermano Raja, bueno, esperemos que seamos mejores en el 2024, comienza un nuevo año. Hermano Raja dice, no pasemos la página, más bien seamos mejores cada día más, mejores hijos, ¿verdad? El Efesios 6:2, ¿verdad? Dice, mejores hijos, honra padre y madre para que tu día sea alargado sobre la tierra. Efesios 6:2, 6:3, Efesios 6:4 dice que seamos, Efesios, ¿verdad? 5:23, Dios le habla ahí que seamos buenos esposos, ¿verdad? Primero nos dice que seamos buenos hijos, después nos dice que seamos buenos esposos. Efesios 5:32, 33 dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y después de ser buenos hijos, buenos esposos, tenemos que ser buenos padres, ¿verdad? Efesios 6:4 dice, Padre, no sea áspero con vuestros hijos, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para que podamos criar a nuestros hijos como dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino y en cuando estuviere viejo no se apartará de él. El camino es el Señor Jesucristo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Proverbio nos dice que un amigo es mejor que un hermano, ¿verdad? El Proverbio, no me recuerdo la cita ahorita, pero el Proverbio dice, un amigo es mejor que un hermano, que seamos buenos amigos y que seamos buenos hermanos. Amados, en San Juan 10:30, ¿verdad? Y creo que está en San Juan 10:30, dice, amados unos a otros como hermanos. Hay muchas palabras donde el Señor le dijo que nos amemos unos a otros como hermanos. ¿Ves? Entonces tenemos el mejor Padre y bueno, esperemos un 2024 que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Que Dios nos siga dando más luz de revelación y que sea Dios y que lo pasemos con la familia espiritual y que fue un año agradable para Dios, ¿no? Pues sabemos que esto no se va a mejorar mundialmente, no va a mejorar porque Dios trae un profeta de ser y dijo, después de la apertura viene la gran tribulación. Entonces el pueblo de Dios lo que está es a la expectativa y cada día andamos buscando más son las cosas espirituales para irnos de aquí de esta tierra, porque no podemos pegarnos a esta tierra y que Dios nos ayude para que nos vamos en el rapto. Dios le bendiga y un feliz año 2024. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.